Buenos días. Soy Fernando Fanto Bascoaga, titular de Besaldi, que es el órgano de evaluación de políticas de empleo e inclusión, y estoy acompañada por mis compañeras Maite Sanz, Marijo Triguero y Belén Puente. Creo expresar un sentimiento compartido y hablar en nombre de las personas que asistimos a este encuentro. Si las primeras palabras que pronuncio son para sumarse al clamor universal que pide el cese de inmediato de la masacre genocida que se está cometiendo contra el pueblo palestino en Gaza, primer lugar donde hoy, 9 de octubre de 2025, se pone en juego la causa de la humanidad. Muchas gracias por acudir hoy a este foro, a las 45 personas que os habéis acercado presencialmente y a las alrededor de 85 que os habéis conectado. Se está grabando esta sesión, se va a celebrar en euskera y, como sabéis, contáis con el servicio de interpretación simultánea al español y también a la lengua de signos. Podéis participar en cualquier momento, basta con que levantéis la mano y pidáis el micrófono. Y quienes estéis en casa o en la oficina podéis mandar mensajes tanto para formular preguntas como para hacer aportaciones o comentarios. Y ahora voy a pasar a presentar a José Ramón Bengoechea, que está a mi lado. José Ramón es catedrático de Filosofía del Derecho, profesor de la Universidad del País Vasco. Su especialidad es la sociología del derecho internacional de la Unión Europea, es decir, ha sido letrado del Tribunal de Justicia de la Unidad Europea, secretario general de Eurobask y viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco. Fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Helsinki y en este momento es el rector de la Universidad del País Vasco. Como sabéis, en este encuentro vamos a hablar sobre la relación que hay entre la Universidad del País Vasco y Besaldi, una relación estratégica que queremos reforzar. De ahí que en esta primera parte formulemos unas preguntas al máximo representante de la institución. También vosotras tendréis ocasión de hacerlo. Le vamos a dedicar alrededor de 45 minutos a esta conversación con José Ramón, si te parece bien. Bueno, ha llegado el día, José Ramón. Sí, hemos estado a la espera, ¿verdad? Bueno, os vamos a contar un secreto para empezar. En nuestra primera reunión, el rector dijo: yo ese día estaré en una posición simbólica quizá que va más allá del protocolo. Y entonces, bueno, vamos a eliminar el protocolo y vamos a ir a lo fundamental. La primera pregunta sería: ¿cuál es tu o vuestro proyecto estratégico para la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, para saber en qué marco funcionáis? Si en 5 minutos tuvierais que contar por qué habéis entrado en esa movida, cuál es vuestro proyecto, tu proyecto para la Universidad Pública Vasca, ¿qué responderías? Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Es un auténtico placer estar hoy aquí. No solo por la audiencia, también porque podemos hablar en un marco tan excepcional como el de hoy y sobre temas tan importantes. Estamos muy orgullosos de este camino en el que nos hemos adentrado de la mano de Besaldi. Creemos que es muy importante y que se pueden extraer conclusiones muy importantes, resultados muy importantes a partir de esa colaboración. En ese sentido, estamos muy contentos. ¿Por qué entramos en esta historia y cuál puede ser nuestra estrategia? Bueno, entramos como grupo porque teníamos la sensación de que era necesario un cambio dentro de la universidad. Teníamos una muy buena universidad y eso lo sabíamos, de eso éramos conscientes, pero creíamos que podía ser aún mejor. Sobre todo
porque queríamos que todos sus miembros se sintieran debidamente representados y que tuvieran una sensación de orgullo y de pertenencia. Y ahí había que dar un salto. Esa necesidad existía desde el punto de vista del cuidado de todas las personas que formamos de la universidad. Y yo creo que esas son las dos claves que marcan nuestro proyecto. El querer ser cada vez mejores, por un lado, es decir, la búsqueda de la excelencia y el poner nuestro empeño para conseguirlo. Y, en segundo lugar, el cuidar de las personas que conforman la universidad, todas las personas que conforman la universidad. Sacar lo mejor que tienen, pero también contar con esa sensación de orgullo por ser parte de una empresa cooperativa, colaborativa, con los beneficios que eso les puede aportar a ellos, pero también, sobre todo, a la sociedad. Esos beneficios, esas aportaciones que se pueden hacer a la sociedad. Porque, en definitiva, la universidad recibe de la sociedad, es decir, recibe su financiación a través de los impuestos que se distribuyen. Y la universidad debe responder, debe devolver de alguna manera una parte, debe hacer una aportación a esa sociedad que la alimenta. Y en ese sentido es importante medir y evaluar qué es lo que aporta, cómo lo hace, qué impacto tiene sobre la sociedad. Y eso es lo que nos ha movido. Bueno, yo no pensaba de ninguna manera un año antes que íbamos a entrar en este tipo de aventura. No tenía una ambición especial para dar ese paso y creedme si os digo que si tenéis ambición de entrar en un lugar como este, desde luego no es lo adecuado, porque esto no es algo que viene guiado por la ambición. Bueno, igual en cierto sentido sí que hace falta un poco de ambición, ¿no? Bueno, sí, quizá para obtener o conseguir esos objetivos, pero desde el punto de vista de la vida personal, de ninguna de las maneras, no. De todas las maneras, estamos orgullosos, tenemos que hacerlo, como en el caso de muchas y muchos políticos, ¿no? Porque ahí suele haber una imagen inadecuada, porque esto es responsabilidad y es servicio público, muy demanding, como se dice en inglés, ¿no? Es decir, muy exigente, algo que nos pide mucho. Bueno, cuando se creó Besaldi, este órgano de evaluación, y cuando hicimos el primer presupuesto, pensamos que las empresas que íbamos a contratar empresas para hacer evaluaciones. Pero ya cuando creamos el proyecto del primer año, leímos lo que establecía la ley en torno al fomento. Es decir, no únicamente hacer cosas, contar cosas, medir cosas, sino de alguna manera tenías que activar lo que hacen otras entidades, ¿no? Es decir, había que generar relaciones contractuales, pero también otro tipo de relaciones. Entonces, nosotros pensamos, ¿con quién podemos hacer este trabajo? ¿A quién le puede interesar el trabajar o el tener este tipo de relación con Besaldi desde el punto de vista del fomento que he mencionado? Bueno, había ahí otras dos entidades, dos instituciones que no respondieron positivamente y, para nuestra sorpresa, la Universidad del País Vasco resulta que nos dice que sí, nos responde que sí. Al rector y al equipo rectoral le interesa trabajar con nosotros y ver hasta qué punto este órgano es estratégico, que funciona en el ámbito del empleo y la inclusión. No para todos los ámbitos del gobierno vasco, sino en concreto para esos dos aspectos, el empleo y la inclusión. Por lo tanto, ¿qué comisteis ese día? ¿Qué bebisteis ese día? Es decir, ¿por qué nos dijisteis que sí, que iniciáramos ese camino conjunto? Pues la necesidad. Bueno, la necesidad la vimos inmediatamente. Y la necesidad, además, de un órgano como Besaldi. Porque seguramente luego vamos a hablar de la evaluación, como no, pero la evaluación es fundamentalmente algo que hace la universidad. A veces lo hace de una forma natural, inconsciente y sin pensarlo demasiado, sin pensar en cómo lleva a cabo esa evaluación y dónde, en qué puntos lo hace. Pero luego, si piensas, por ejemplo, en el empleo, uno de los principales proveedores de empleo es la universidad, porque la universidad prepara a los profesionales, las y los profesionales que necesitan nuestra sociedad. No solo hace eso,
y no lo hace sola, pero en gran parte lo hace. Por lo tanto, yo creo que es evidente que medir, evaluar eso que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos cumpliendo con nuestro objetivo, bueno, pues eso es fundamental, y también en torno al resto de las políticas sociales. Porque hay una serie de logros que son necesarios cada vez más en esta sociedad, que tiene que ser cada vez más equitativa. Y para eso se diseñan políticas, esas se analizan desde la universidad a partir de distintas áreas de conocimiento, y eso es algo que hay que medir. Hay que medir hasta qué punto se está haciendo debidamente o no. Y eso alimenta también el conocimiento y la investigación de la universidad. Por lo tanto, es un win-win para nosotras y nosotros. Enseguida le vimos sentido y también vimos la necesidad de trabajar. Para nosotros, como Besaldi, bueno, vimos claramente que ese nuevo equipo rectoral le iba a dedicar un esfuerzo, porque nos hemos reunido prácticamente con carácter mensual, ¿no? A nuestro público le va a interesar la experiencia previa que traías tú como jurista, como representante del gobierno vasco. ¿Cuándo te has encontrado tú con la evaluación de las políticas públicas y cuál ha sido tu perspectiva, tu visión en torno a la evaluación? Es decir, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en la evaluación de las políticas públicas? Bueno, para comenzar, yo creo que todos evaluamos, y a todas y todos nos evalúan a lo largo de la vida, empezando por el sistema educativo. Ahí se nos evalúa, como no, a lo largo de nuestro itinerario académico se nos evalúa, y luego nosotros evaluamos a nuestros alumnos y alumnas. Cuando nos queremos acreditar también se nos evalúa. Por lo tanto, estamos en un proceso constante. Pero eso queda en un ámbito quizá muy individual, ¿no? Cada uno tiene su propio ámbito individual. Pero en el caso de la evaluación de las políticas públicas, eso te lleva a un ámbito colectivo, a un nivel colectivo. No estoy yo ahí con mi evaluación, tú con la tuya, etcétera. No, todos nos evaluamos a partir de unos parámetros. Y ahí detrás hay algo que hace posible el resultado de nuestra evaluación, o que quizá establece obstáculos para que el resultado no sea mejor del que es. Y, en mi opinión, la evaluación de las políticas públicas lo que supone es que se pase de lo individual a lo colectivo, para ver cuáles son las coordenadas que existen ahí, cuáles son las condiciones a la hora de establecer ese mapa más amplio. Y eso en el gobierno vasco es algo que se observa inmediatamente. Quizá en el gobierno vasco nos faltó, fue en torno a las políticas públicas, esas caras individuales, porque solo movíamos números, datos de empleo, estadísticas, que bueno, empezaban a mejorar en aquel momento. Nosotros entramos en el año 98 y yo me marché en el año 2001, y entonces fue cuando empezó a mejorar una situación que había sido mucho peor previamente, ¿no? Y también en el ámbito europeo se empezó a hablar de políticas públicas, de la evaluación de políticos públicos entre distintos estados. Se le llamó el proceso de Lisboa. Se hablaba de políticas sociales, educativas. Era un proceso para coordinar todo eso, método abierto de coordinación es el nombre que se le dio. Y entonces, en el gobierno vasco creamos lo que se llamó EGAILAN, que luego pasó a ser Lanbide, y dentro de EGAILAN había una dirección de evaluación. Y para nosotros ese aspecto ha tenido siempre mucha importancia, poner en marcha una serie de políticas, ¿no? La del aprendizaje continuo, lo coordinábamos con la formación profesional para ver qué resultados se podían obtener ahí desde el punto de vista del empleo. Y por lo tanto, bueno, ese fue mi primer contacto con la evaluación de las políticas públicas. Y en calidad de jurista, bueno, ahora voy a lanzar mi opinión particular.
Y es que a veces en ese discurso de la evaluación echo de menos el conocimiento jurídico y no te estoy haciendo la pelota. Y dice, no, 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 tienes razón. Antes de trabajar contigo yo ya pensaba esto, pero ¿cómo ves tú? Pues creo que tienes razón, ¿no? Bueno, yo cuando he hablado de mi experiencia no he mencionado el derecho, porque el derecho y la evaluación o la medición, bueno, pues a veces chocan, ¿no? Porque hay una visión de la justicia, fiat justicia. Es decir, que se haga justicia y no te preocupes por las consecuencias. Y para mí esa es una burrada tremenda. Pero muchas veces tenemos la sensación de que esto es así cuando vemos algunas resoluciones, algunas decisiones, cuando no se piensa qué tipo de consecuencias puede tener, qué impacto pueden tener esas resoluciones, ¿no? Y muchas veces eso es lo que se le critica a la justicia, ¿no? Porque hay quien piensa que eso es necesario y muchas veces si vemos la imagen de la justicia, pues tiene los ojos tapados, ¿no? Y tiene esa balanza en la mano y tiene también una espada. Esa es la simbología de la justicia. Claro, si tienes tapados los ojos, pues yo creo que ya desde el punto de vista de la evaluación y de esas otras preguntas, pues quizás estás un poco cerrada a eso, ¿no? Yo creo que eso no es adecuado. No quiero decir con eso que únicamente debemos tener en cuenta las consecuencias de nuestras resoluciones, de nuestras decisiones. No quiero decir eso de ninguna de las maneras, pero sí considero que habría que tenerlas en cuenta, ¿no? Pero para eso a nuestros juristas habría que prepararlos de otra manera, sin quedarse en la letra y en el dogma. Como se sigue todavía preparando a los jueces, preparando a las oposiciones en 5 años, aprendiéndose de memoria todo aquello que está recogido en las leyes que van a cambiar. Bueno, yo acabo de comentar que, en mi opinión, en el ámbito de la evaluación de las políticas públicas falta una parte del conocimiento jurídico y también habrá, como no, otras carencias. Esa fue una de las razones por las que acudimos a la universidad. Porque si la evaluación de las políticas es algo que exige un conocimiento de alto nivel, ¿Está ondo entzuten? Vale. Hori, orduan, esaten nuen gure... Bueno, lo que estaba diciendo es que uno de los motivos por los cuales acudimos a la universidad fue precisamente que pensábamos que ahí se recogen todos los conocimientos, todas las áreas de conocimiento. Luego, cuando nos reunimos contigo, desde fuera vimos bastante claro que queréis aparecer como equipo, ¿no? Cuéntanos, por favor, a la hora de repartir el juego, si pensaste en con quién os ibais a implicar para tener esa relación con Besaldi. Es decir, ¿con quién y por qué? ¿Se me oye a mí bien? Creo que sí. No, mejor que lo utilice. No, mejor que lo utilice. Sí, sí. No, que lo utilice, por favor. Sí. Beti dago, agintzen duen normal. Siempre hay alguien que manda, ¿eh? Y entonces hay que saber quién es el que manda, la persona que manda. Es cierto. Bueno, pues nosotros también teníamos que saber quién era dentro de nuestro grupo esa persona que iba a tener la relación más directa con Besaldi. Yo creo que, bueno, la sociología era la clave, ¿no? El tema nos lleva a esa área de conocimiento. Antes lo he comentado porque queremos pasar de lo individual a lo colectivo y ese conocimiento, para poder hacerlo, esa sensibilidad nos la aporta la sociología, viene de ese campo. Esa ceguera, ¿no?, de la justicia, bueno, ante eso lo que nos puede abrir los ojos es la sociología, ¿no?, y que es la que analiza estas claves. En nuestro caso, la sociología y la filosofía. En nuestro caso estaba claro que la representación era Ainhoa, era Igor y
habíamos creado ya la dirección de Hugo, que eran automáticamente las personas más adecuadas para implicarse en este trabajo. Pero nosotros sí que funcionamos como un grupo. Y sí, algún químico, por ejemplo, también. No, nunca está malo incluir las ciencias llamadas duras. Sí. Bueno, pronto os voy a dar oportunidad de que formuléis vuestras preguntas, pero voy a lanzarle una más a José Ramón. En relación al futuro, ¿cómo ves tú el futuro? En esa relación de HU y Besaldi, ¿hacia dónde nos encaminamos? ¿No? Pues mirando 2 o 3 años en el futuro. 2 o 3 cuestiones que te gustaría ver en esa relación, en ese futuro cercano. Pues por una parte, en esa ciencia de la evaluación, el haber avanzado, en haber realizado avances dentro de 3 años, por ejemplo, ¿no? Pues que ya tengamos un conocimiento que estamos desarrollando, que ya hemos hecho un análisis en la evaluación de las políticas, hemos dado unos pasos en ese sentido y que estamos creando también una formación sobre el tema. Es decir, que somos capaces de transmitir ese conocimiento que estamos desarrollando al estudiantado. Eso por una parte. Y en segundo lugar, algo que incide directamente es nosotros, es decir, que aplicamos eso que hemos aprendido para modular nuestras políticas a partir de la evaluación y de la aplicación de esa evaluación. Porque nosotros también tomamos decisiones relacionadas directamente con el cuidado de las personas y el empleo, no solo las evidentes, ¿no? El cuidado directo, sino también el cuidado de las personas, pero un cuidado intelectual, emocional. Pues, por ejemplo, ¿qué efecto va a tener la inteligencia artificial en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de pensar? En torno a todas esas cuestiones, bueno, también se lleva a cabo una evaluación de las políticas sociales. Quizá va más allá de esas primeras claves más evidentes, de esos indicadores, pero eso va a tener un gran efecto en la estructura de nuestra sociedad, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de enseñar. Y también en torno a esas cuestiones necesitaríamos contar con una serie de herramientas para saber si lo estamos haciendo bien, cómo lo estamos haciendo bien, por ejemplo, con la incorporación de la inteligencia artificial, con su aplicación en nuestros sistemas de funcionamiento, en nuestros sistemas docentes, en nuestros sistemas investigadores, etcétera. Vale, muy bien. Pues no sé si alguien se va a animar ya a hacer algún comentario, alguna pregunta. Bueno, quiero daros la oportunidad desde el principio. Sí, parece que hay una pregunta. Un momentito. Coge el micrófono, por favor. Eskerrik asko, Muchas gracias. Gracias por esta conversación tan interesante. Una pregunta. Antes has comentado que cuando estuviste en el gobierno vasco empezasteis a trabajar en la evaluación sobre la base de los números, las cifras, pero que faltaban caras, ¿no? ¿Qué querías decir con eso? Pues que manejábamos mediciones y políticas basadas en datos, es decir, qué está funcionando, porque en aquel tiempo había unas siglas en castellano, PLD. Los PLDs eran las claves fundamentales, los parados de larga duración. Eso es duro, ¿eh? Hoy en día nadie utilizaría un acrónimo como este, ni tampoco esas palabras, ¿no? Pero ¿qué medidas podían funcionar de cara a estos PLD, ¿no? ¿Qué medidas podían ser las más adecuadas, orientadas hacia la jubilación directamente, en algunos casos que se daban por perdidos? Y luego las personas paradas ya de cierta edad, ¿no? A partir de 55 años ya se les consideraba personas mayores de alguna manera, ¿no? Y parecían irreciclables, aunque parezca mentira. Bueno, pues esos eran los datos, los números, las cifras, cuántos tenemos, cómo elevar la tasa activa. Claro, pero detrás de eso había personas con sus historias, con sus problemáticas personales, con sus oportunidades y seguramente con grandes capacidades que quedaban totalmente apartadas, arrinconadas. Y por eso, en gran medida, empezamos a
añadir políticas que podían ser un poco complementarias, diseñar, por ejemplo, las lifelong learning, no tanto desde el punto de vista de la empleabilidad, sino de cara a lo que se podía ofrecer a esas personas, un sentido interesante para que pudieran desarrollar esas capacidades con las que contaban, a pesar de que supiéramos que quizá directamente no van a tener esa incidencia en el empleo. A eso me refería cuando he dicho eso, ¿no? Porque, bueno, trabajamos con cifras abstractas, con estadísticas, pero esas historias que había detrás no las conocíamos quizá, y cuando nos acercábamos a los centros, a las oficinas de Lanbide, a los centros de FP, etcétera. Entonces sí, entonces es cuando veíamos las historias y nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Lo que tratamos como PLD es algo que contiene muchísima capacidad, muchísimo conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos mover eso y cómo darles esa posibilidad de empoderarse, ¿no? Esa capacidad, ese sentimiento de empoderamiento. Bai. Nik gauza bat bururatu zait. A mí se me ha ocurrido algo antes y quería aprovechar. Tú cuando has hablado antes de Gailán, por ejemplo, es que tenemos que dejar claro, quizá alguien lo sabrá, pero quizá otras personas no. En la ley del sector público de Euskadi se diferencian tres tipos de administraciones. Una es la administración general, compuesta por departamentos, por direcciones. También tenemos la administración institucional, por ejemplo, Lanbide, o en el caso de la salud, Osakidetza. Y en tercer lugar, una administración independiente. En nuestro caso sería Besaldi. La ley de empleo y la ley de inserción no dice que Besaldi solamente tiene que hacer, es Besaldi el único que tiene que hacer la evaluación, sino que hay diferentes gabinetes que se puede hacer y en los departamentos también se continúa haciendo la evaluación de las políticas públicas. La cuestión es saber cuál es el ámbito o especialidad de cada órgano, pero la gente que viene de Lanbide Gailán sigue haciendo su evaluación. ¿Todavía hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Aprovechando que el señor rector está aquí con nosotros, con nosotras. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? Sí. Tenemos ahí una pregunta. Bueno, en primer lugar, gracias Fernando y José Ramón por estar aquí. Dos apuntes solamente. Por una parte, habéis hablado sobre el impacto y sobre la evaluación de las políticas públicas. Más allá del impacto, por supuesto, las políticas públicas, más allá del ámbito tradicional, ¿cómo podemos evaluar hoy día las políticas públicas? ¿Qué claves tenemos? ¿Qué parámetros tenemos para evaluarlas? Y por otro lado, más allá de la Universidad del País Vasco, otros agentes de la universidad, ¿cómo pueden ser acompañantes en este proceso? Voy a comenzar con la segunda parte de la pregunta porque me ayudará mucho más a hablar sobre las diferentes claves. Yo creo, bueno, siempre decimos que la universidad tiene 5 ejes o funciones principales. La docencia y el aprendizaje, por una parte, la transmisión del conocimiento, por otro, a las nuevas generaciones sobre todo, la investigación, la creación de nuevo conocimiento y luego tenemos la transferencia para transferir el conocimiento que se origina a diferentes sectores de la sociedad. Puede ser la empresa, las diferentes instituciones, el tercer sector, cuarto sector. Luego tenemos la proyección cultural de la lengua también para proporcionar herramientas a la sociedad para que puedan desarrollar pensamiento crítico y adopte ese conocimiento. Y en quinto lugar tenemos, como no, la gestión. Dicho ello, identificamos los compañeros de viaje, los stakeholders en todos los ámbitos de la sociedad. Por una parte, comenzando desde el ámbito educativo, desde ahí se nos proporciona o se nos dota de alumnos. Por tanto, la educación es algo que no podemos soslayar. Si en el ámbito educativo se logra la integración y que no se segregue la misma, si se consigue que la generación de las personas migrantes a través del aprendizaje lleguen a la universidad, lograremos ya recoger en la universidad la diversidad que reflejará la sociedad. Eso preparará profesionales y personas
que llegan de todos los sectores de la sociedad. Eso es lo que hace una universidad pública. Y solamente la universidad pública, gracias a sus precios públicos, garantiza, es el único que lo garantiza, facilita el ingreso de estas personas y facilita su desarrollo. Pero eso se podrá realizar si estas personas, si tienen que acudir a otro campus, por ejemplo, tengan dónde vivir, cuenten con una residencia universitaria, tengan a su disposición también un lugar para vivir que no sea imposible, o que cuenten también con un medio de transporte público que les lleve de un lugar a otro. Piensa ya cuántas políticas públicas ya estamos mencionando solamente cuando pensamos adoptando ese enfoque, es decir, y siguiendo con que cómo transferimos ese conocimiento a las diferentes instituciones y también la transferencia entre universidades también, por ejemplo, y otros órganos, por ejemplo, la transferencia entre Besaldi y la universidad es bilateral, es decir, desde Besaldi nosotros aprenderemos y también desde nuestro conocimiento aportaremos a Besaldi. Por tanto, con las instituciones, esa dinámica bilateral es muy importante, nos dará una clave para saber cuáles son los claves, los indicativos que hay que analizar, que tenemos que analizar para poder evaluar, porque podemos quedarnos en unos planos muy estrechos y muy precisos. Pero yo creo que, claro, las políticas hace que sea más fácil la evaluación, pero el resultado es más corto. Y ese conocimiento que recoges puede ser quizá demasiado pequeño y preciso, pero si comienzas a extenderlo y a propagarlo, es mucho más difícil de evaluarlo, pero el enfoque que obtendrás es mucho más rico. Por tanto, ¿cómo hay que evaluar? ¿Desde lo preciso o extenderlo para saber cómo interactúan todas las claves pertinentes? Por tanto, eso es el problema de todas las políticas públicas, es decir, que están tan relacionadas las unas con las otras, pero por otra parte también, para poder evaluarlas necesitas definirlas y discriminar otras. Y ese es el dilema, ¿cómo podemos obtener ese equilibrio haciéndolo, trabajando en ello? No hay otra manera. Bueno, yo supongo que en este momento, en esta sala, todos y todas tenéis una opinión. Si os parece bien o mal, este matrimonio que hemos creado aquí de conveniencia, porque ahora nos evalúan, ¿no? Sí, ¿alguien puede decir algo sobre ello? Es decir, ¿hasta qué punto es una buena idea o si le ves alguna parte negativa a esta colaboración? ¿Alguien ha pensado algo sobre ello? ¿Alguien ha pensado, por ejemplo, qué idea más buena o qué idea más mala? ¿Qué diríais? ¿Alguien se atreve a decir algo? Porque igual a nosotros nos ocurrió recurrir a la Universidad del País Vasco, pero ha sido una casualidad, porque quizá otro equipo hubiera hecho una cosa totalmente diferente. ¿Alguien tiene alguna opinión en esta sala? ¿O una medio opinión, una opinión parcial? Andoni. Venga. Bueno, así diciéndomelo de manera directa, voy a compartir una pequeña reflexión. Yo creo que esa alianza entre EHU y Besavi es muy interesante, tal y como has mencionado, por la función social que tiene la universidad. Es decir, para ofrecer un retorno a la sociedad. Pero yo creo que hay que ir más allá de ello. Y teniendo en cuenta la inclusión, las políticas de activación de empleo, la RGI, pero también que se contemplen los servicios sociales. Yo creo que quizá es el momento de tejer otras alianzas en este sentido, tal y como has mencionado, José Ramón. ¿Hasta qué punto cada uno asigna ese trabajo social, esa parcialización del trabajo social, cómo ha ido integrando desde un punto de vista de la evaluación también? Y ahí especialmente pues un análisis social de las personas que componen la sociedad también. Me parece que desde el ANVIDE, desde el empleo, pero también desde los ayuntamientos y de las diputaciones forales, desde el Gobierno vasco, desde los servicios sociales, en esa aportación que se realiza, yo creo que las personas también son recibidas, por ejemplo, cobran un RGI, son atendidas de servicios sociales, pero yo creo que el contar con criterios unificados desde la evaluación es muy importante. Ya sé que es complejo al mismo tiempo,
por la compleja institucionalización que tenemos. Pero yo creo que tenemos que también empezar a impactar ahí, y también de la manera que tiene que actuar la educación. Yo creo que esa colaboración hay que ir tejiéndola con toda la sociedad. Eso es lo que me viene bote pronto a la mente. Muchas gracias, Andoni. Sí, gracias por esa aportación. Yo estoy de acuerdo. Coge un tema concreto, por ejemplo, las tasas que aplican, los precios públicos que aplica una universidad pública. Estos precios los marca el gobierno vasco. El gobierno vasco decide cuáles son los precios de las matrículas. Por cada crédito, ¿cuánto hay que pagar? Esta es una política pública, pero 100%, además, más público que eso es difícil de contemplar. ¿Qué impacto social puede tener y cómo se puede evaluar? Y, por tanto, puedes decir, bueno, pues llevamos prácticamente 10 años sin tocar estos precios públicos. ¿Siguen ahí, permanecen ahí, sin variación? La inflación ha ido aumentando. Y si realizamos un contraste entre la inflación y entre que el precio público no ha variado, podemos decir que se han apartado en un 43% los precios públicos de las matrículas. Y esta es la pregunta. Una pregunta que es una pregunta para el debate. ¿Qué es lo más adecuado desde el punto de vista redistributivo? ¿Qué es más justo? ¿Qué es más conciso? Preciso. ¿Coger los precios y aumentarlos? Y utilizar una política de becas robusta para esas personas que tienen dificultades para pagar esos precios, o mantener esos precios públicos bajos sin tener en cuenta el nivel de renta de las familias que entran en la universidad. Es decir, una universidad privada no puede hacer un cálculo de ese tipo porque necesita esas matrículas para financiarse a sí mismas. En nuestra universidad pública se financia en un 9% a través de las tasas del precio de las matrículas. ¿Cuál es el camino? Es decir, ¿financiamos la universidad desde los recursos públicos, desde los impuestos, en un 91% en este momento, o aumentamos más la aportación que hacen las familias y parte de ese dinero de los impuestos lo utilizamos para reforzar las becas, para ayudar a esas personas que tengan dificultades para ingresar a la universidad? Esa es mi opinión, por ejemplo, un ejemplo claro, concreto, de diferentes políticas públicas que están implicadas en ello. Y normalmente no sé si estarán en el foco de Besaldi, pero detrás de ello hay una integración, hay una política social también, hay diferentes claves y medidas. Es decir, no puedes solamente analizar el empleo público, el RGI, es decir, se ubica en un sistema público y eso es lo necesario, esa es mi intuición, que será necesario para extenderlo y para que el análisis sea mutuo. Sí, está claro que es un tema central el que has mencionado para nuestro trabajo. José Ramón, con su don de la ubicuidad tan conocido por todos, tiene que desaparecer. Ahora ya veréis cómo va a desaparecer y no lo volveréis a ver, porque tiene que acudir al Consejo de Gobierno en Bilbao y has cumplido tu palabra, José Ramón. Has estado aquí y no has estado solamente de manera protocolaria, sino que has estado a gusto y seguiría muy a gusto porque me parece que es un acto muy interesante el de hoy. Pero el Consejo de Gobierno me llama. Por tanto, le vamos a pedir que cierre los ojos y que desaparezca. Bueno, no te lleves el micrófono. No, me lo quitarán ahí. Gracias.